La Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. El cielo por asalto. Vino para quedarse en sus oídos. Desde nuestras voces. Viernes, 15 horas, por Radio Gráfica. ...15:16... Y ya tengo a los dos invitados en realidad, porque me acaban de avisar muy puntual que ya lo tenemos a Eber Ríos, secretario general de Atilra, para conversar con nosotros, pero también está del otro lado Leila, en el Día del Empleado de Comercio, así que le queremos mandar un saludo enorme a todas las compañeras y los compañeros de comercio en su día. Pero bueno, vamos a meternos de lleno con el compañero Eber. ¿Cómo andás, Eber? No te estamos. Ahí está. Saludar a toda la familia del sindicato hermano de comercio en su día. Bueno, acá estamos ya, Eber, a 29 días de las elecciones, y la verdad que la convocatoria a charlar con vos es para meternos de lleno desde la mirada de las y los trabajadores de Atilra en el escenario político a 29 días de las elecciones de las PASO. Y la primera pregunta es, luego de una semana que veníamos charlando recién acá con Cata, de donde Unión por la Patria recupera centralidad política, recupera agenda política luego de la aprobación de la media sanción del impuesto a la ganancia en el Congreso. ¿Cómo estás viendo el escenario de acá al 22 de octubre? Sí, medidas muy, muy importantes. Peronismo puro es eso. Desde la mirada que tenemos aquellos compañeros y compañeras que trabajamos fuertemente y que tenemos de alguna manera alguna responsabilidad al frente de las organizaciones sindicales que tienen que tutelar y defender los intereses laborales y profesionales de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Muy esperados los anuncios, una batería de anuncios que estuvo haciendo el gobierno, principalmente a la cabeza de Sergio Massa. Que creo que es algo muy esperado por varios sectores que se vieron muy golpeados en los últimos tiempos, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, producto de la inflación que hay dentro del ámbito de nuestro país, y la situación que atraviesa nuestro país. La verdad que nosotros preparándonos muy fuertemente, primero y principal con nuestros compañeros y compañeras en las distintas usinas lácteas que están... Actualmente estoy de viaje, recorriendo hoy en Santa Fe, a la noche tenemos que estar en Córdoba, mañana vamos a estar también en Carlos Casares, vamos a estar llegando a la tardecita más o menos ahí, con un conflicto que ya data de más de un año de huelga que vienen llevando adelante los compañeros y las compañeras de Lácteos Vidal, pero con una línea clara de tratar de hablar con los trabajadores y con las trabajadoras para ir afilando e intercambiando, ¿no? Obviamente, esta mirada con respecto a lo que tiene que ver con las elecciones, que se juega absolutamente el futuro, no solo de lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino el futuro de la patria. Así que militando como lo hemos estado haciendo hasta el momento, pero obviamente reforzando todo lo que haya que reforzar para que no queden dudas y para que los compañeros y las compañeras tomen las decisiones que sean favorables para todos y todas. Ahora, Eber, en el marco de esto que nos estás contando y de las recorridas, ¿qué se viene encontrando entre los trabajadores y las trabajadoras después del resultado de las PASO? Yo creo que el resultado de las PASO a la dirigencia sindical, sociales, etcétera, fue un duro golpe que tardó unos días, ¿no?, en digerirlo, hasta, como vos dijiste, volver a sacar músculo y empezar a ir a encontrarse con los compañeros, a escucharlos, a profundizar en los debates. ¿Con qué se vienen encontrando en estas charlas y en estas recorridas? Sí, mirá, a ver, yo no digo que reforzamos, ni tampoco es que nos pusimos a militar. La verdad, de nuestro lugar no lo hemos dejado de hacer nunca. A ver, tomando en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández,
y el gobierno de varios gobernadores y también intendentes, jefes comunales, no fue un gobierno normal, ¿no? A ver, ningún gobierno es normal, ninguna situación es normal, pero tenemos que resaltar que con una pandemia en el medio, con un montón de situaciones también a nivel internacional que terminan afectando a todos los países y principalmente los países en vía de desarrollo, lo hemos estado haciendo. Creo que también hay que hacer una autocrítica para muchos compañeros y compañeras, no solo dirigentes sindicales, sino también dirigentes políticos, dirigentes sociales, que a pesar de la difícil situación, me parece que muchos no habían tomado debida nota de cuál era el sentimiento. Yo vengo recabando por ahí cómo se vienen anunciando y pronunciando varios dirigentes sindicales, atribuyéndole únicamente a la juventud, que los jóvenes son los que estuvieron votando a Milei. Y la verdad que uno que viene caminando y recorriendo distintos puntos de nuestro país y hablando con trabajadores, con trabajadoras, no solo fueron los jóvenes. Acá hay un descontento general, y no es una cuestión hectárea, sino una cuestión de gente que se ha estado desamorando, que ha tenido una determinada expectativa con el gobierno, que obviamente vino a intentar reparar un daño tremendo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, y tenía muchísimas expectativas y creo que no se ha estado a la altura de la circunstancia. A pesar de lo complicado que fue gobernar en estos 4 años, pero que me parece que hubo tibiezas en algunos casos, falta de decisión política para tomar las decisiones que había que tomar. Y a ver, ya creo que todo el mundo hace un reconto de cuestiones que fueron sucediendo a lo largo de estos casi 4 años de gobierno, pero aquellos que hemos estado militando, que hemos estado en la calle durante el gobierno de Mauricio Macri, nosotros, y para convencer y para militar en conjunto con nuestros compañeros y compañeras, habíamos generado una expectativa de que estábamos dispuestos y que existía la voluntad política para revertir, a pesar de que sabíamos que el daño que habían hecho era mucho y que no se iba a solucionar de la noche a la mañana y mucho menos en 4 años. Pero había muchas cuestiones que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con la falta de decisión política de ponerle un freno claro y conciso a los especuladores, que son los que generan la inflación, de parte de las organizaciones sindicales que venimos militando y que tienen que ver principalmente con la corriente federal de los trabajadores. Hemos tenido oportunidad de hablar con el gobierno, nos hemos puesto a disposición, porque creo que los sindicatos, y me refiero a los sindicatos y a los dirigentes presentes en la fábrica, creo que podríamos haber actuado como un órgano de contralor a la perfección, porque conocemos desde que llega la materia prima, desde que se elabora, desde que se distribuye, para poder garantizar que producto, en nuestro caso, del sector lácteo, que llegue un producto de primera necesidad a todos los argentinos y a todas las argentinas. Pero bueno, no existió la voluntad política de sumar en esa mesa. Espero que no se sigan cometiendo esos errores de sentarse únicamente con el sector empresario, sino que también se dé la participación a los trabajadores y a las trabajadoras que pueden aportar, y mucho. Pero el descontento es general, y bueno, nosotros tenemos que volver a enamorar, y creo que con estos anuncios no son anuncios para preelectorales para únicamente lograr un objetivo electoral. Creo que lo estaba esperando la gente, el tema que tenía que ver con impuesto a las ganancias, que se tomó la firme determinación y se avanzó. Y creo que una de las determinaciones que tienen que tomar este gobierno, y que tiene que saber que cuenta con el apoyo y el respaldo de varios sectores, que tiene que ver que el pueblo pueda comer. Primero y principal, que pueda comer. Primero el pueblo, que son los que nos depositan la confianza en las elecciones, y que no lo podemos volver a defraudar nuevamente. Ever, ¿cómo estás? Te saluda Caterina. Hola, Cata. Ahora que introduciste el tema de los dirigentes sindicales, te quería preguntar qué opinabas y cómo crees que influye el acto que hubo en Parque Norte hace 2 días, si no me equivoco, convocado por Barrio Nuevo, con varios trabajadores y trabajadoras de la UTGRA presentes, con Javier Milei. Sí, mira,
no voy a meter a los trabajadores. En cuanto a ese tipo de dirigencia sindical, que se sientan absolutamente con todos y con todas, a ver, yo sé de qué lado de la mecha estoy, y por eso me identifico directamente con compañeros y compañeras que siempre le han estado poniendo el cuerpo, y que a veces te genera un poquito de bronca, Claro. porque a veces se logran los objetivos, y ojalá nosotros estamos trabajando y militando para que Sergio Massa sea presidente, para que Axel en la provincia de Buenos Aires sea gobernador. También lo hacemos en los distritos, que está emplazadas las distintas seccionales en la provincia de Buenos Aires con los jefes comunales. Y ojalá que se logre ese objetivo por el bien de todos los argentinos y las argentinas, pero tienen una característica, y me parece que estas cuestiones no se tienen que olvidar, porque cuando se logran los objetivos, y ojalá que el objetivo se logre, que no llegue la derecha a gobernar dentro de nuestro país, después tienen una cintura tremenda y lo ves sentado y ocupando espacio en los medios de comunicación y se lo llama compañero. Este tipo de dirigente me parece que le hace muchísimo mal a la dirigencia sindical, le hace mucho mal a los trabajadores y las trabajadoras, y por eso muchas veces miran de reojo cuando vos hablas de que sos un dirigente sindical, porque te terminan relacionando con estos personajes que salen y que tienen, ¿no? Que tienen las posibilidades de salir en los grandes medios de comunicación, pero los dirigentes verdaderos trabajan con un perfil muy bajo, que son los compañeros y las compañeras que nos encontramos en la calle cuando las papas queman. Pero los espacios y los lugares, y esto no solamente atribuido a los medios, los grandes medios de comunicación, ¿no? No a los medios compañeros, pero también es un mensaje para la dirigencia política, que cuando estamos en el poder le volvemos a dar espacio a este tipo de dirigente que le hace, a ver, y no lo voy a decir yo solamente de una mirada política, yo siempre, cuando me consultan por un dirigente sindical, ¿qué opino? Yo lo primero que digo es ver, fíjate cómo están sus trabajadores y sus trabajadoras, cuál es el nivel salarial, cuáles son sus condiciones de trabajo, y eso te da el fiel reflejo de que si ese dirigente sindical hace bien o mal las cosas. Bueno, habría que hablar con los trabajadores y las trabajadoras que él dice representar, y claramente queda reflejado que no es lo que nosotros queremos para los trabajadores y las trabajadoras, y principalmente para que representen los intereses de los trabajadores genuinamente. Sí, y esta es la vieja conducción, la vieja dirigencia sindical, que de a poquito tiene que ir desapareciendo, porque no le ha hecho mucho mal y le sigue haciendo mucho mal a los trabajadores y a las trabajadoras. Sí, una dirigencia sindical que en determinados contextos también termina, como decís vos, ubicándose al mejor postor, porque también recordemos que cuando se lanzó la posible candidatura de Guado de Pedro, Barrio Nuevo fue el que tomó la punta de lanza junto a 40 gremios en aquel lanzamiento de la mesa sindical Guado presidente, que incluso contó con la presencia de Carlos Acuña, que es uno de sus delegados en el triunvirato de la CGT, ¿no? Y hoy lo encontramos pasándose a la candidatura de Javier Milei. Pero dejando esa anécdota de lado, Ever, me quedo con esto que vos planteaste de la autocrítica necesaria por parte de la dirigencia política. ¿Cómo tomaste el mensaje de Cristina, muy importante a la militancia afuera de la UMED, cuando le pidió disculpa a la militancia por estos 4 años de gobierno donde no se pudo subsanar todo esto que vos dijiste de los 4 años del macrismo? Sí, es lo que te estaba diciendo. Falta autocrítica no solo de la dirigencia política, sino de la dirigencia sindical, de los dirigentes sociales. Y yo lo sentí, muy sentido el mensaje de Cristina. Primero y principal porque, a ver, también tenemos que sincerarnos. Yo lo reconozco abiertamente, no reniego nunca. Mis compañeros y mis compañeras saben, más allá de que podemos llegar a tener diferencias en cuanto a la mirada, en cuanto a determinados criterios, yo soy 100% kirchnerista.
Yo me enamoré de la política con Néstor, con Cristina, volví a militar, tomé y adopté la responsabilidad de ponerme al frente de una organización sindical a partir de la incursión de Néstor en la política. Pero claramente yo creo que el mensaje que dio Cristina, yo también por ahí, a ver, porque bien lo remarca muchas veces, le apuntamos a Alberto, pero Cristina también fue parte de este gobierno. Claro. Y por ahí muchos dirigentes y militantes principalmente, en algunas decisiones y determinaciones que se tomaron, principalmente con lo que siempre hemos estado reclamando, cuando hubo que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, por ahí esperábamos un mensaje más claro. Claro. Uno que se referencia con Cristina o con Máximo mismo. Está bien, renunció a la presidencia del bloque, pero esperábamos un mensaje más claro. Cuando había dirigentes, yo tuve la enorme posibilidad que me invitó Eve, las madres de Plaza de Mayo. El acto del 17 de octubre, sí. Claro, donde se discutía si marchamos el 17 de octubre, que era el Día de la Madre, y al final se pasó para el 18. Bueno, nosotros estuvimos en la plaza con Eve, que tanta falta nos hace en estos tiempos, en estos momentos de muchísima incertidumbre, donde para nosotros era un faro, era una claridad a la hora de tomar decisiones y determinaciones. Tuvimos la oportunidad y en ese momento nosotros reclamábamos, ¿no? A ver, uno decía que no tenemos que pagar al fondo, ¿no? Nosotros pedíamos una revisión, claramente, y yo creo que Cristina, porque varios compañeros tuvieron la oportunidad en una reunión cerrada de conocer por ahí qué es lo que pensaba Cristina. Pero por ahí la militancia necesitaba para salir fuertemente y reclamarle al gobierno nacional, al presidente, que no se entregue de la manera que se entregó. Muchos dirán, bueno, había que firmar, como sea, porque si no esto volaba todo por él. Bueno, pero hoy estamos pagando las consecuencias. Anunciaron después de la firma con el Fondo Monetario Internacional que no iba a haber ajuste. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Tal cual. ¿Qué es lo que está padeciendo el pueblo argentino? Se está desangrando, y bueno, y después pedimos que no se desenamore de la política, que no desconfíe del poder político, que no desconfíe de los dirigentes sindicales. Si cuando tenemos que tomar las decisiones, las determinaciones, nos dan el voto de confianza y dudamos, y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Bueno, tenemos que mostrar nuevamente de que primero, que se enamoren nuevamente de la política y que entiendan que los sectores populares necesitamos esa herramienta para verdaderamente transformar nuestra realidad. Inevitablemente. Los sectores de poder por ahí cada tanto necesitan ejercer el poder político. Nosotros necesitamos de la política. Los sectores del trabajo, los jubilados, los sectores más vulnerables, necesitamos de la política porque es la herramienta fundamental para transformar nuestra realidad. Y bueno, en ese camino estamos hablando con los compañeros, con las compañeras, que no se guíen por referencias de actores políticos o sindicales, sino que entiendan a la política, que se involucren, que dejen de estar sentados criticando, mirando lo que sale en las redes sociales o en los medios de comunicación, sino que salgan a hablar con los vecinos, con las vecinas, que es lo que hicimos. Yo al menos en el plano local, en General Rodríguez, yo vivo en General Rodríguez, hemos estado recorriendo y hablando cara a cara con los vecinos, con las vecinas, y lo seguimos haciendo. Cuando teníamos un panorama totalmente oscuro y las encuestas marcadas de que iban a estar complicadas las elecciones, bueno, logramos revertir eso, ganamos por 10 puntos en General Rodríguez. Bueno, creo que si todos los dirigentes hacemos lo que tenemos que hacer, creo que podemos frenar el avance de la derecha en la Argentina. Ahora, Ever, una última pregunta antes de despedirte. Otro de los proyectos que se puso en agenda en esta última semana y que, por lo que tengo entendido y lo que me informaron, ya hay un proyecto borrador que estaría ingresando en el Congreso. Hago referencia con esto a la reducción de la jornada laboral. No sé si estás al tanto, ¿cómo estás viendo la posibilidad de que este proyecto pase a debatirse adentro de la Cámara de Diputados? Mira, lo veo muy complicado que se pueda tratar de acá a las elecciones, pero con varios compañeros
incluido el compañero gringo Amichetti, que ustedes lo conocen. Sí, sí. Hace años que venimos trabajando y militando fuertemente la reducción de la jornada laboral, dando los debates con compañeros que pueden pensar distinto, generando la discusión y el debate con el sector empresario también, que claramente estamos en las antípodas de pensamiento, ¿no? Pero creo que es algo que se tiene que tratar, que se tiene que debatir y que se tiene que hablar. Es necesario la reducción de la jornada laboral en el ámbito de nuestro país. La discusión la estamos dando desde abajo. Por eso es importante y que siempre se resalta, ¿no? O se reclama, que yo creo que es un error, ¿no? Pedirle al poder político la participación de los trabajadores en la conformación de las listas. Siempre estamos pidiendo eso. Nosotros no, como trabajadores, y como se hizo históricamente, y no por una cuestión de legado, sino porque corresponde, pero no lo tenemos que pedir, lo tenemos que luchar y lo tenemos que militar para que haya cada vez más representantes de los trabajadores en los lugares donde se debaten este tipo de cuestiones. Porque después pasa que, como el debate de impuesto a las ganancias, el otro día tuve la oportunidad de estar ahí en el Congreso, y escuchaba gente que, a ver, sin desmerecer y sin creerme el mayor referente del mundo del trabajo, hay gente que ni siquiera tuvo la experiencia de estar en una fábrica, de hablar con los trabajadores, y yo lo escuchaba opinando, y bueno, eso es lo que hace mal, gente que no tiene absolutamente ni idea de cómo trabajan los compañeros, de cuáles son las complicaciones que tienen en las fábricas, en sus puestos de trabajo, qué es lo que se está padeciendo, por qué estamos reclamando la reducción de la jornada laboral, no tienen ni siquiera idea, y obviamente sí tienen idea porque representan claramente a los sectores de poder, ahí es donde saltan. Después todo lo que puede es zaraza, porque cuando vos le decís, bueno, vení a hablar con los trabajadores, entraste alguna vez en alguna fábrica, hablaste con los laburantes, no tienen ni idea. Entonces por eso es importante, yo celebro que el compañero Paco Manrique, como también Vanessa Sile, el compañero de gráfica, hay compañeros y compañeras de gráfica también en las distintas cámaras que forman parte, pero creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener más participación, porque no tenemos que depender y depositar en la confianza en gente que no tiene absolutamente conocimiento de lo que piensan, de lo que sienten los trabajadores y las trabajadoras. Así que ojalá que se pueda dar de acá. A mí me sorprendió Massa cuando hizo un anuncio ahí que se dejaba entrever y que salieron a criticarlo de la oposición. Bueno, que lo haga ahora, bueno, tomó la decisión política. Totalmente. Lo decretó y lo mandó a la Cámara y se trató. Y ojalá, quien te dice por ahí, podemos llegar antes de las elecciones también para que se pueda tratar la reducción de la jornada laboral. Ever, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros en El Cielo por Asalto y ya estaremos nuevamente en comunicación. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Abrazo Saludos para grande. todos y todas. Bueno, nos vamos a un breve corte, que ya la tenemos con nosotros a Leila Sarkisian, trabajadora e integrante de la comisión directiva del gremio de comercio. Así que nos vamos a un breve corte y ya volvemos con Leila. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad Autónoma.